Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de este curso de apologética cristiana que está llevando a cargo el padre Carlos acá en la parroquia de la Anunciación. Eh, y bueno, ya van varias semanas. Nuevamente me invitaron a compartir este espacio esta semana con todos ustedes. Y el tema que nos convoca, en este caso, es el tema de la justicia divina. Como siempre, vamos a hacer este video introductorio, un poco con los lineamientos, digamos, doctrinales, principales, para después en el encuentro poder charlar y tomar algunos ejemplos para ilustrar también lo que vayamos conversando. Van a ver que también aproveché para, a medida que lo iba armando, ir colocando algunas imágenes que me parecían muy significativas, ¿no? Es un tema que está muy tratado en las escrituras, por supuesto, pero también en la patrística y también en el magisterio de la iglesia, ¿no? Ya sea los grandes padres espirituales y también los pontífices, ¿no? Los grandes místicos y místicas del periodo moderno han hablado mucho de este tema. Y lo dejo un poco picando, ¿no? Las dos ilustraciones que tenemos acá en los extremos de la primera placa, representan un episodio que es un poco complejo, ¿no? Incluso para la exégesis de los evangelios, que es el episodio en el que Jesús habla del desmoronamiento de la torre de Siloé, que mató a varias personas, ¿no? Y la pregunta que le vienen a traer la gente que lo rodea sobre el castigo divino, ¿no? Si Dios, o sea, si la caída de esa torre fue parte digamos, de una venganza divina, ¿no? Por los pecados. Lo dejo ahí porque es un fragmento del Evangelio muy interesante para poder charlarlo después en vivo. Así que lo dejamos ahí como una antesala. Pero quería, bueno, no quería dejar pasar también el tema de siempre de las ilustraciones ayudan mucho, ¿no? En estos casos para, bueno, tratar de visualizar y de conectarnos, ¿no? A través del arte con problemáticas que han sido no solamente tratadas en los textos, reflexionadas, desde bueno, las diversas ciencias humanas, sino también que bueno, el arte se ha hecho eco de estos cuestionamientos y nos da bueno, una perspectiva diferente, ¿no? Siempre me impacta mucho el cuadro de la torre de Siloé desmoronándose sobre la gente. Bien, vamos a pasar ahora a traté de ordenar la exposición a partir de algunos ejes fundamentales que el padre Carlos me propuso en su lineamiento del curso, y obviamente los vamos a seguir. Y acá tenemos el primero, ¿sí? De ellos, que es qué significa decir que Dios es justo, ¿no? Y de fondo elegí para este caso la imagen archiconocida del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Con este Cristo todopoderoso, por ahí no representado como tenemos la costumbre de verlo, pero sí marcando este momento, ¿no? Del sonido final de las trompetas y el juicio de todos los seres, ¿no? Vivos. Y ahí la operación de los ángeles, ¿sí? Llevándose a los justos y los injustos cayendo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la justicia divina, lo primero que tenemos que evitar es pensar inmediatamente en el castigo, ¿no? En la Biblia la justicia no es solamente una cualidad que Dios posee, ¿no? Sino que es parte de su esencia. Dios es justo en su mismo ser y en su obrar. Por eso en Deuteronomio, este versículo del capítulo 32 de Deuteronomio, dice, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justicia, ¿sí? Es algo intrínseco a Dios, ¿sí? Es verdad que en nuestra experiencia humana, ¿no? Sí, lo primero que pensamos siempre es que en asociar la justicia con un tribunal, con un juez, con una sentencia, con una condena, pero la Biblia, digamos, alejándose de esto, lo que plantea es que Dios es justo, ¿no? Y al decir que Dios es justo, dice algo mucho más profundo, ¿no? Esto de la justicia pertenece al mismo ser de Dios, ¿sí? No puede
Dios no ser justo, ¿sí? Esto es clave, ¿no? Dios es justo porque es fiel a sí mismo, a su palabra, al bien, a la alianza que estableció con su pueblo, ¿sí? No es un Dios maleable ni caprichoso, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Su fidelidad y su justicia son su rasgo más distintivo. Por eso, ¿no? Remarcar que la justicia divina significa que Dios es fiel a la verdad y al bien, permanece fiel a su alianza, ¿sí? No es como las divinidades de otros panteones, ¿no? La griega o la romana, que son divinidades tramposas y que cambian de parecer y son variables, ¿no? Según las circunstancias. No, Dios no actúa arbitrariamente y en tanto, digamos, en tanto esta calidad de justicia, ¿no? que lo caracteriza, juzga al ser humano, pero teniendo en cuenta su libertad y sus obras, ¿sí? La justicia de Dios tampoco puede ser arbitraria. Dios no cambia caprichosamente, lo hemos dicho recién, no está movido por impulsos al estilo humano, y por eso su justicia significa que podemos confiar en Él. ¿Sí? Dios reconoce el bien como bien y el mal como mal. No hay ambigüedad, no hay sombra, no hay, diríamos, espacios grises en Dios. ¿Sí? Dios escucha al que sufre injustamente, toma en serio las decisiones humanas porque conoce el corazón, ¿no? En esa capacidad escrutadora, ¿no? Nada se le escapa a su justicia, ¿no? A diferencia de un juez humano en el que, bueno, se tiene que atener a las pruebas que tiene, ¿no? No puede escrutar el corazón de los acusados, ¿sí? Por eso, hablar de un Dios justo significa hablar también de un Dios fiel, ¿sí? ¿No? Confiamos en Él, depositamos nuestra confianza porque sabemos que su justicia es totalmente transparente, ¿no? Que no puede renegar de esa justicia, ¿no? Que es algo propio de él. Ahora, hablábamos recién bueno, un sentido general, ¿no? De la justicia de Dios. Y esto, digamos, para que no queden dudas, y acá vamos a ir a otro punto importante, es que la justicia de Dios atraviesa toda la Biblia. Es decir, con esto unimos al Dios del Antiguo con el Dios del Nuevo, que para nosotros es clarísimo que es el mismo, pero durante mucho tiempo, en diferentes momentos de la historia del cristianismo, bueno, muchos teólogos o exégetas o grandes maestros eh, plantearon, ¿no? Ciertas o vieron discordancias entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo y hablaron de dos tipos distintos de justicia o de actitud divina, ¿no? Bueno, para encabezar esta entrada, me pareció interesante, ¿no? Mostrar a Moisés con las tablas en este famoso cuadro de Rembrandt para hablar justamente de esto, ¿no? De que la misma convicción aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los salmos proclaman que el Señor es justo en todos sus caminos y de hecho hay un episodio muy famoso que lo solemos leer en algún momento durante el año en, en la liturgia dominical, que es el caso de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra ante los tres visitantes que pasan por su tienda. Abraham le pregunta a Dios, ¿no? ¿No hará justicia el juez de toda la tierra? ¿Sí? Después de insistirle según la cantidad de justos que vaya a encontrar en la ciudad para que no la destruya, ¿no? Es interesante esta pregunta porque supone que incluso cuando el ser humano no comprende completamente la obra de Dios, el obrar, ¿no? Lo que Dios hace, confía en que Dios no puede actuar injustamente, ¿sí? ¿No? Más allá de que Abraham va insistiéndole a Dios en sus preguntas sobre las personas que se van a salvar en Sodoma y Gomorra, confía en que Dios no va a actuar injustamente, ¿sí? Más allá de su insistencia, de su pedido, ¿no? Confiado. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma convicción también, ¿no? Porque Pablo habla de Dios como justo y justificador, y el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, proclama, justos y verdaderos son tus caminos,
¿sí? En el capítulo 15. Por lo tanto, se da una continuidad, ¿no? Hay que recordar que en la Biblia hacer justicia no significa castigar al culpable, ¿sí? Por eso, la justicia divina no hay que entenderla solamente como el castigo del culpable. También significa, digamos, el hacer justicia, ¿no? O la justicia divina, también significa defender al débil, escuchar al oprimido, restablecer lo que fue roto, quebrado, permanecer fiel a las promesas. Por eso, ¿no? Defender el bien, ¿no? Restaurar lo que el pecado rompió, lo que el pecado corrompió, es parte de digamos, de la justicia divina, ¿sí? De ese todo que implica este Dios justo y fiel, ¿sí? Por eso la justicia divina tiene desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, una dimensión profundamente salvífica, ¿sí? Es parte, ¿no? de esa justicia divina bueno, el ser fiel a el plan de salvación, ¿sí? Eh, ahora, la pregunta viene, hablamos recién de que esta justicia implica el castigo, pero no únicamente el castigo. Bueno, la pregunta es, por ende, ¿Dios castiga entonces? ¿Sí? Y acá, siguiendo con Rembrandt, estaba muy solicitado Rembrandt en la representación, este cuadro ultra conocido también de El regreso del hijo pródigo, ¿no? Y las manos del padre sosteniéndolo mientras el hijo mayor, ¿no? Mira con cierto recelo, ¿no? Por ende, a ver, bueno, ¿no? Contraponemos dos imágenes, el padre amoroso de la parábola, que espera y que recibe, y por otro lado, la creencia popular, el dicho popular, ¿no? Dios castiga, ¿no? Y su actitud más vengadora, ¿no? Eh, es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Dios castiga? Eh, Sí, a ver, digamos, no es correcto responder simplemente que la Biblia nunca habla de castigo, porque lo hace, ¿no? En la Biblia hay lenguaje de castigo y de cómo, ¿no? La corrección divina opera, ¿no? Ahora bien, en muchos casos, la Biblia tiene muchos géneros literarios, en muchos casos este lenguaje tiene un sentido muy metafórico, ¿no? Cuando se habla de Dios airado, ¿no? Decepcionado, como por ejemplo en el inicio del episodio de Noé en el Génesis, ¿no? Donde Dios se arrepiente de haber creado el mundo. Lo cierto es que no hay que entenderlo. La Biblia tiene el lenguaje figurativo, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hay que saber interpretar, porque si no nos quedamos en la literalidad y eso es muy dañino, ¿no? Eh, digamos, y no nos permite avanzar en el sentido espiritual del texto. Pero, digamos, más allá de que hay un lenguaje de castigo y de corrección divina, no está presentado como la reacción violenta de un Dios ofendido. ¿Sí? Eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos este lenguaje de corrección, pero lo que queremos saber o lo que nos interesaría saber, y creo que acá entramos en lo más rico de este apartado, es qué quiere expresar la Biblia, los autores de los libros de la Biblia, ¿no? En su experiencia de Dios, qué quieren expresar con ese lenguaje. ¿Sí? En el libro de los Proverbios, parte de la literatura de la sabiduría, que siempre es muy recomendable leer, dice, el Señor corrige a quien ama, como un padre a su hijo. ¿Sí? Esto es interesante y da una pauta importante de cómo hay que entender el castigo divino, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, la comparación con la corrección de un padre es importante y abona mucho de lo que, digamos, de esa imagen paterna de Dios que se da en toda la Biblia. Por ende, si Dios es concebido como padre, la finalidad de un padre no es vengarse de su hijo, ni tampoco nosotros concebimos que un padre goce, disfrute del sufrimiento, ¿no? de un hijo. Sino todo lo contrario, ¿no? La idea es que el padre ayude a reconocer lo que está mal y le permita un cambio, lo incentive a un cambio, ¿no? Por eso, esta idea
del castigo divino, en tanto se lo comprenda como portador de un sentido pedagógico y medicinal, ¿sí? En lo que es, lo que implica en tanto corrección. Dios se toma en serio el pecado, eso hay que tenerlo en cuenta, y no minimizar esa idea, ¿no? Para Dios el pecado es algo importante, grave, ¿sí? Y como se toma en serio el pecado, se toma en serio al pecador y quiere su conversión, ¿no? Hay que separar las dos cosas, pecador y pecado, pero a Dios le importa, ¿no? Y quiere la salvación del pecador. Por ende, ¿no? Este sentido pedagógico y medicinal, ¿sí? Hace visible la gravedad del pecado, ¿sí? Llama al ser humano a reconocer el mal y busca suscitar la conversión, ¿no? Obviamente hacer algo frente al mal, frente a lo que se ha roto, a lo que se ha perdido, ¿sí? Regresar. ¿Sí? El castigo divino tendría este sentido pedagógico y de reversión, ¿no? De búsqueda de reversión, ¿no? Por eso hay que distinguir entre castigo y venganza, ¿sí? El Señor corrige al que ama, en esto Hebreos repite un poco lo que dice Proverbios, ¿no? Dios corrige porque ama. Si no lo hiciera, es que, diríamos, no le importa, ¿no? Y lo aplicamos a cualquier relación humana también, ¿no? Corregir con amor, ¿no? Implica la búsqueda del bienestar del otro. ¿Sí? Si nos diera lo mismo, bueno, caeríamos en una indiferencia totalmente dañina. Eh, Esta distinción entre castigo y venganza, ¿no? Nos lleva a tener en cuenta que cuando hablamos bíblicamente de castigo divino, no estaríamos diciendo que Dios tenga ataques de ira, ¿sí? O que necesite desquitarse con alguien, o que digamos, le parezca bien, ¿no? Le dé gusto el sufrimiento, ¿no? de la humanidad, ¿no? Porque si no, esa imagen de Dios sería totalmente contradictoria con lo que la misma escritura afirma, ¿no? O toma, ¿no? de la boca de Dios, ¿no? Que es esta frase famosa, ¿no? No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eh, digamos, los que entienden a Dios como regodeándose en la suerte, ¿no? Nefasta, ¿no? De los pecadores, dejan de lado este pasaje justamente, ¿no? Que Dios no quiere la muerte de nadie, sino la conversión y la salvación. Es su objetivo final. Y si corrige, lo hace con ese fin absolutamente misericordioso, ¿no? Y acá vamos a la otra cuestión, ya ahora más centrada en el Nuevo Testamento, y acá tenemos otra ilustración del derrumbamiento de la Torre de Siloé, y es que Jesús también ha hablado de juicio, ¿sí? Y entramos en esta cuestión, ¿no? De que a veces se ha presentado una oposición muy sencilla, muy maniquea entre el Dios del Antiguo Testamento, severo, castigador, ¿no? Irascible, y Jesús que vino a reemplazar, a cambiar esa imagen por la de un Dios misericordioso y paciente, ¿no? La verdad es que cuando leemos los evangelios descubrimos que no existe tal oposición ni contraposición, ¿no? Jesús, sí, es verdad, anuncia de manera extraordinaria la misericordia de Dios. ¿M? Se sienta a comer con pecadores, perdona, recibe al que vuelve, no tiene miedo, ¿no? A ningún tabú que tenga que ver con la pureza ni nada, ¿no? Pero también, a la par, habla insistentemente y seriamente del juicio, de la conversión y de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí? Llama a la conversión, advierte sobre las consecuencias del pecado, habla del juicio, afirma la responsabilidad del ser humano ante Dios. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Y una cosa no anula la otra, ¿no? En el caso del episodio de la mujer encontrada en adulterio en Juan, eh, cuando Jesús ahuyenta finalmente a
a la gente que desea apedrear a la mujer, siguiendo la ley de Moisés, ¿sí? No le dice, digamos, no la deja a la mujer ahí y bueno, anda, volvé. Había un sacerdote salesiano que siempre decía, Jesús no le dijo a la mujer, anda, volvé, seguí haciendo lo que estabas haciendo. Le dice, bueno, yo no te condeno, andate y no peques más. O sea, no vuelvas, ¿no? a hacerlo. Es como si, bueno, me acuerdo que el cura decía, bueno, Jesús se dio cuenta que la mujer había entendido, digamos que había aprendido, casi le cuesta la vida, pero la recomendación está, no peques más, no lo hagas, no vuelvas a hacer lo mismo, no vuelvas a lo de antes. Eh, Acá tenemos algunos pasajes que pueden buscar, Lucas 13:3, ¿no? Esta idea del llamado a la conversión, pero en Mateo 25:31-46, ¿sí? El juicio aparece ligado concretamente a lo que hicimos o dejamos de hacer con los demás. Y acá es un ejemplo muy claro, ¿no? El Hijo del Hombre juzga y separa, ¿no? Hablando del último tiempo, pero resulta muy significativo, diríamos, cuál es el criterio del juicio, ¿no? Jesús dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era extranjero y me recibieron, ¿sí? El juicio de Dios pone de manifiesto la verdad de nuestra vida y especialmente la verdad de nuestra relación con los demás, ¿sí? Esto de qué hicimos o qué dejamos de hacer. Hay un juicio, ¿sí? En el que se muestra que Dios valora la misericordia, ¿no? Decimos que Dios es misericordioso, ¿sí? Y para Él nuestras decisiones cotidianas, nuestro comportamiento, es importante, no le pasa indiferente, ¿no? Dios se toma en serio nuestra libertad y por ende se toma en serio lo que hacemos con nuestra libertad, tanto lo bueno como lo malo. Por eso existe el juicio, ¿no? El juicio marca o afirma la dignidad de nuestra libertad, ¿sí? A Dios le importa lo que hacemos con nuestra libertad, cómo tratamos a los demás, cuánto daño causamos o cuánto bien hacemos. Por ende, ¿sí? Esto es medular en el mensaje de Jesús, ¿sí? La responsabilidad humana, el juicio, también la misericordia y el perdón, ¿sí? Pero la decisión en última instancia recae sobre nosotros, ¿sí? Eh, Ahora, y acá entramos artísticamente, ¿no? Volviendo atrás, lo frangélico, ¿no? En otra imagen muy anterior a la de David, a la de Miguel Ángel del juicio final, el alfa y el omega. En el tema de la justicia y la misericordia, ¿no? Del cual ya hemos adelantado algunas cosas, si son dos caras de Dios o no. Eh, Podríamos preguntarnos, ¿sí? Cómo se relacionan justicia y misericordia, ¿no? No es que tenemos un Dios justo por un lado y un Dios misericordioso por otro. Digamos, Dios no tiene que elegir entre ser justo y ser misericordioso, ¿no? No existe tal oposición en la Biblia, no, de ninguna manera. En el Salmo 85 se dice, la misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besan, ¿sí? Digamos, no hay dos dioses, uno justo y otro misericordioso, o diríamos un policía bueno y un policía malo, ni tampoco hay un único Dios con dos dimensiones que estén disociadas. No. La misericordia no significa ser indiferente frente al mal. A veces los hemos puesto como cosas incongruentes, ¿sí? No, a Dios no es indiferente al mal y al pecado, ¿no? Pero por eso no deja de ser misericordioso, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en una injusticia grave, ¿sí? Digamos, diríamos, si Dios contemplara con indiferencia el sufrimiento de la víctima y dejara, ¿no? Todo al azar, ¿no? Como decir, bueno, le da lo mismo, porque Él es misericordioso, no se concebiría eso como verdadera misericordia. Es como, bueno, la indiferencia no es misericordia, ¿sí? Precisamente porque Dios ama, ¿no? Por ese amor le importa el mal que se haga, ¿sí? La justicia reconoce la gravedad de lo que destruye al ser humano, de aquellas actitudes que destruyen al ser humano. Y la misericordia busca que incluso aquel que cometió el mal pueda convertirse y pueda salvarse. ¿Sí? Acá tenemos algo interesante.
¿sí? A Dios no le da lo mismo el bien y el mal, escucha el clamor del que sufre injustamente y al que genera el mal lo llama a la conversión. Siempre hay un ofrecimiento de conversión y de perdón, ¿sí? Por eso lo que podemos decir es que la misericordia no elimina la justicia, sino que impide que la justicia se convierta en mera venganza. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Dios no es vengativo. Dios es justo y misericordioso, ¿no? Eso creo que tiene que quedar bien, bien claro. La justicia impide que confundamos la misericordia con indiferencia. ¿Sí? Porque si no, la misericordia sería, ay, bueno, pobrecito, bueno, eh, ya está, ¿no? Es como cuando decimos, ay, pobre, pero no hacemos nada, ¿no? A Dios, Dios dice, dirá, bueno, pobre, ¿no? Pero ofrece opciones para salir adelante, para que el pecador se convierta, ¿sí? Da herramientas, ¿no? Todo eso nace de su amor, ¿sí? Que evita, ¿no?, caer en estos extremos, la venganza y la indiferencia, que serían los polos opuestos de la justicia y la misericordia. Y acá, hablando también de ilustraciones clásicas, ¿no?, y del episodio que recién hablábamos, de Jesús y la mujer encontrada en adulterio, el rol de la cruz en todo esto, ¿no? La cruz como justicia y misericordia para los cristianos, claramente, ¿no? El lugar fundamental, el punto en el que contemplamos la unión entre justicia y misericordia es la cruz. Porque Pablo dice, ¿no?, claramente en Romanos, Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? No murió por gente justa, buena, ¿no? Murió por lo peor. Eh, por ende, la cruz manifiesta, por una parte, lo grave del pecado, ¿no?, a tal punto que se tuvo que entregar el Hijo, ¿no? Y el pecado produce violencia, injusticia, muerte, rechazo, ¿sí? Jesús entra plenamente en esa realidad y la padece en carne propia. Creo que acá hay que tener cuidado con una imagen que a veces se hizo muy popular, que es la de un Dios Padre encolerizado que necesitaría castigar a alguien, descargar sobre su hijo, en este caso inocente, el castigo que debería haber recaído sobre nosotros, sobre la humanidad. Si presentamos así la cruz, podemos terminar separando al Padre del Hijo, ¿no? Como si el Padre solamente quisiera castigar y el Hijo quisiera salvar. Y no es así, ¿no? Pablo nos da la clave en esto, ¿no? Dios estaba en Cristo, dice en la segunda Corintios, reconciliando al mundo consigo, ¿sí? Es Dios mismo quien en Cristo entra en nuestra condición para reconciliarnos. ¿Sí? No es que el padre quiere destruir y vengar, ¿no? Buscar un chivo expiatorio y el hijo nos quiere salvar, sino peligrosamente estaríamos cayendo en una imagen diteísta, ¿no? De pensar en que hay dos dioses. Y no, Eh, Dios no tiene dos voluntades en su interior, ¿no? Por ende, Cristo carga con nuestros pecados, no porque sea un pecador que necesita la corrección, ¿no?, sino porque Cristo asume libremente las consecuencias del pecado humano y responde a ellas con obediencia, con entrega, con amor, ¿no?, como dice la carta a los hebreos. Eh, la violencia humana es la que lleva a que Jesús muera en la cruz, ¿sí? Pero Jesús transforma ese lugar de muerte en un lugar de entrega. Por eso la cruz no sería simplemente el lugar donde Dios castiga, ¿no?, sino que es el lugar donde Dios lleva su amor al extremo para reconciliar y salvar, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro, ¿no? La última palabra de Dios frente al pecado no es la destrucción del pecador, sino la oferta de salvación, ¿sí? Y en eso la cruz es el elemento, ¿no?, el elemento representativo por excelencia. Ahora, la otra pregunta es, bueno, Dios corrige, lo hemos visto, vimos que de qué manera lo hace, ¿no?, en este equilibrio entre justicia y misericordia. El problema es si Dios nos castiga o nos castigamos nosotros. ¿Qué pasa cuando vemos que ocurre algo
grave, ¿no? Una tragedia, y dirán, bueno, esto fue un castigo de Dios, se lo mandó, lo que hablábamos del episodio de la Torre de Siloé que vamos a charlar en el encuentro. Bueno, hay una frase que siempre escuchamos, ¿no? Que es, Dios nos castiga, perdón, Dios no castiga, sería, ¿no? Dios no castiga, los que nos castigamos somos nosotros mismos, ¿no? Eh, en realidad hay una parte importante de verdad en esto, ¿sí? La escritura reconoce que el pecado tiene consecuencias, ¿no? Esta idea de nos castigamos, ¿sí? Dice, bueno, Pablo mismo lo dice acá en Gálatas, ¿no? Lo que uno siembra, eso cosechará, ¿sí? O cosecharás tu siembra, diríamos nosotros. Y en la carta de Santiago se afirma que el pecado, cuando llega a su madurez, engendra la muerte. Por ende, la consecuencia del pecado siempre es mala, ¿no? Las consecuencias, digamos, no terminan nunca bien. La mentira destruye la confianza, el egoísmo destruye las relaciones, diríamos también, ¿no? La violencia engendra más violencia, y todo eso rompe nuestra comunión con Dios. Pero hay otro problema, ¿no? Es que tampoco podemos reducir toda la justicia divina a un mecanismo automático de consecuencias, ¿sí? Automáticas, ¿no? Como si dijera, bueno, 2 más 2 es 4. La escritura nos habla de Dios como juez y de un juicio, como venimos explicando, pero en ese juicio la verdad de nuestra existencia se pone de manifiesto, ¿no? Para este juez que todo lo ve y conoce hasta el rincón más pequeño de nuestro corazón, ¿no? Digamos, no podemos reducir nuestra vida a una cadena impersonal de causas y efectos, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios personal, nuestras decisiones tienen una dimensión definitiva ante Él, ¿no? Podríamos decir las dos cosas, ¿no? El pecado implica consecuencias reales, eso es verdad, ¿no? Hacer el mal tiene una consecuencia eh, para nosotros, ¿no? Una consecuencia destructiva, pero al mismo tiempo el ser humano es responsable ante Dios de aquello que libremente hace, ¿sí? De esa manera evitamos tanto la imagen de un Dios que está permanentemente enviando castigos, como la idea contraria de que Dios permanece indiferente a nuestras acciones, ¿sí? No podemos reducir la justicia divina a consecuencias automáticas, ¿sí? Dios es juez, ¿sí? Para Él nuestras decisiones importan, las respeta, claramente que las respeta, pero las corrige, pero intenta corregirlas, intenta revertirlas, ¿no? Hacernos volver en nuestros pasos hacia atrás para evitar la destrucción, ¿sí? Que es obviamente consecuencia de nuestros actos. Pero no quedan ajenas, no queda ajeno a su mirada, a su justicia y a su búsqueda de conversión. Y llegando al final, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿Cómo entendemos entonces el castigo de Dios? Que sería la otra cuestión, ¿no? Eh, Hay dos cosas que tenemos que evitar, ¿no? Los extremos, ¿no? La imagen de un Dios vengativo que manda las enfermedades, los accidentes, las catástrofes, ¿no? Como si disfrutara castigando, ¿sí? Como una consecuencia inevitable y absoluta. De esa manera hace pagar al pecador con dolor y sufrimiento. Muchas formas de religiosidad tuvieron y tienen todavía esta idea, ¿no? Que genera un temor, más que un temor de Dios, es un terror de Dios, y hace mucho daño personal, psicológico, pastoral, estar pensando todo el tiempo en esto, ¿no? En el famoso Dios que nos va a partir con un rayo y que nos va a medir hasta la última, hasta nuestra última intención. Eh, digamos, no tenemos derecho frente al sufrimiento concreto de una persona a afirmar o decirle, esto te ocurrió porque Dios te está castigando, ¿no? Dios te está castigando con esto. No es justo, no es caritativo en lo más mínimo, ¿no? Hay otro extremo también, el Dios indiferente, ¿sí? Imaginar un Dios para quien le da lo mismo lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos difuminando la idea de la justicia divina. Porque si Dios es justo, le importa el mal, ¿no? Le da relevancia al mal, porque le importan las víctimas del mal, ¿sí? Las decisiones de quien hace el mal, lo que afecta a las personas que son víctimas de ese pecado, ¿no? La misericordia de Dios claramente ofrece siempre conversión, perdón, pero no convierte nuestra libertad en una ficción, ¿sí? El Dios que perdona es el mismo Dios que nos llama a hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? Y de asumir todas las responsabilidades. Quizás la mejor frase para sintetizar este punto es la del profeta Ezequiel, ¿no? Que veníamos citando, que dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Ahí están las dos dimensiones, ¿sí? Existe realmente el pecado, existe realmente la necesidad de conversión, pero Dios no quiere destruir al pecador, sino eliminar el pecado, ¿no? Lo que quiere es que el pecador viva, que vuelva, ¿no? Que vuelva atrás. Esta sería la clave y el corazón de, el- de la interpretación cristiana del lenguaje del castigo divino, ¿sí? Dios corrige para recuperar, no corrige para destruir. ¿Sí? No corrige para destruir en lo más mínimo, ¿no? Por eso la fe cristiana muestra un Dios que juzga, justamente, respeta nuestra libertad, llama, no se cansa de llamar a la conversión y ofrece su gracia y su perdón, ¿no? Porque quiere nuestra salvación por nada más, ¿no? Por ninguna otra motivación. Y a modo de síntesis, para cerrar y ya dejar acá presentado, acá me gustó mucho este mosaico del pastor coronado, ¿no? Con su ovejita. La justicia divina, una justicia que busca salvar, como ideas fundamentales para resumir, ¿no? Después de todo este recorrido, volver a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué significa que Dios es justo? Significa que Dios toma absolutamente en serio el bien, el mal, nuestra libertad, nuestra responsabilidad, ¿no? El pecado tiene consecuencias reales. Esto no se puede difuminar, ¿no? La escritura, la Biblia nos habla de corrección, de juicio. Jesús mismo llama a la conversión. Por eso no hay que borrar de nuestra fe, no hay que minimizar la justicia para poder hablar de un Dios misericordioso, ¿sí? Las dos cosas van juntas, ¿sí? Tampoco hay que imaginar que la justicia se adapte a nuestra idea de justicia humana, ¿no? Dios no es un juez resentido, ni tampoco es un padre cruel, ¿no? Que disfrute con el dolor, ¿no? La justicia de Dios siempre va unida a su misericordia y a su deseo de salvación. Incluso si la escritura a veces metafóricamente, ¿no? Estilísticamente utiliza el lenguaje de la corrección, hay que recordar, por eso es importante esta lectura más espiritual, hacia dónde apunta, ¿no? Y no perder de eje la profecía de Ezequiel, ¿no? Lo que Dios quiere es que el pecador se convierta y viva, ¿no? Finalmente, ¿no? Para nosotros, para los cristianos, todo esto tiene un rostro concreto, que es Jesús, ¿no? En él se ve hasta dónde llega el amor de Dios por el ser humano. Por eso la frase que citábamos hace un rato sintetiza este recorrido, ¿no? Dios es misericordioso porque es justo y es justo porque ama de verdad, ¿sí? El amor como eje para, ¿no? O como equilibrio para la justicia y la misericordia, ¿no? Eh, Justicia y misericordia que eh, no son dos fuerzas, diríamos, que compiten dentro de Dios, sino que son expresiones de un mismo amor. Un amor que respeta nuestra libertad, que se la toma en serio, ¿sí? Que convoca al bien y que nunca deja de buscar la salvación, ¿no? De ofertar esa salvación. Bueno, con todo esto vamos a trabajar la próxima vez que nos encontremos, que si mal no recuerdo es el martes de la semana entrante. Así que los espero ahí, vamos a tomar algunos ejemplos
para charlar de estas cuestiones y también para escuchar lo que cada uno ha podido ir espigando y la experiencia que cada uno tenga, que siempre es sumamente enriquecedora. Bueno, nos vemos el martes, Dios mediante.